Gracias por ver Espacio Libre TV. Para entender mejor el por qué unos están apoyando la Cuarta Transformación y otros en contra de ella, primero abordaremos el fenómeno de la descomposición social y política en México. ¿Cómo nace y crece esta descomposición? La mayoría de los seres humanos, no todos, pero sí una gran mayoría, tendemos a ser materialistas, en el sentido de poseer bienes. Y nada de malo tendría que aspirásemos a tener lo necesario y hasta algo de riqueza para poder vivir bien. Pero ¿qué pasa cuando caemos en un gran exceso? Cuando escalamos nuestras aspiraciones sin escrúpulo alguno al grado de la avaricia desmedida. Cuando ya no tenemos llene. Cuando perdemos ya el sentido y la esencia de la vida y solo nos dedicamos a acumular más y más y más riqueza. Y también más y más poder. Cuando esto ocurre, cuando esto sucede, perdemos el piso y se adueña de nosotros ese materialismo y esa avaricia. Ya materialmente enajenados, el dinero, los bienes materiales y el poder se convierten en nuestro gran enemigo, pero también en nuestro Dios, sin duda alguna. Es entonces cuando perdemos la brújula y perdemos también ya toda nuestra esencia. Como cuando en esos 40 años de malos gobiernos, los gobernantes perdieron la razón y la más elemental conciencia como seres humanos. Entonces, bajo este contexto, ya no les importaron los medios que tuvieran que utilizar con tal de adelantarse y de meterse muy, pero muy adentro en el mundo del dinero, de los bienes materiales y también del poder. Ese fue el punto de quiebre de todos aquellos gobernantes, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Fue esa época donde lo único que les importó fueron sus intereses y los de nadie más, por supuesto, o menos los del pueblo. Cuando ya no importan los medios que tuvieron que usar para alcanzar esa acumulación de riqueza insana y mala vida, es ahí donde se gesta y avanza la inmoralidad, la perversión y la corrupción de los gobiernos, con aquella descomunal desigualdad social que hemos vivido y tenido que enfrentar en nuestro país, por lo menos en los últimos 40 años. Por ello, hoy existen dos bandos política y socialmente hablando, que a veces parecieran ser irreconciliables, unos con la Cuarta Transformación y otros en contra de ella. Hoy estamos divididos porque ha quedado al desnudo toda la podredumbre que en términos políticos, sociales y económicos existió y prevaleció en México durante aquellos sexenios hasta la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2018. En ese punto inicia el movimiento de la Cuarta Transformación y con ello aparece a la luz pública el negro panorama de corrupción que se había creado en México. López Obrador siempre afirmó que eliminando la corrupción era la forma como cambiaría la descarrilada situación que en términos generales ya se vivía en México. A partir de esa premisa de eliminar la corrupción, tuvo que quedar al descubierto y de manera muy clara todo ese basurero de inmoralidad y corrupción, toda esa basura formando un gran basurero en plena descomposición. Descomposición social, política y económica, que no solo apestaba, también dolía y lastimaba a la inmensa mayoría de los mexicanos. Este mundo de corrupción en el que hemos tenido que sobrevivir y que con la llegada de la 4T quedó al desnudo, ha dejado ver de manera muy clara y muy contundente cómo históricamente los gobiernos del PRI y del PAN en todos los niveles se han enriquecido de bienes materiales y se han enriquecido también de manera descarada, pero también han llegado a tener mucho poder. Todo a costillas de empobrecer al pueblo. Ha quedado al descubierto ese fenomenal mundo de corrupción, de robos, de saqueos, de injusticias en todos los ámbitos y rincones de gobiernos anteriores. De igual manera han quedado al descubierto las grandes corporaciones de la industria de la comunicación usadas para desinformar a los mexicanos, que habiendo sido ya compradas o sobornadas por aquellos gobiernos corruptos, estuvieron siempre al mando y al servicio de sus perversos intereses de los poderes políticos y económicos que ha habido en México, y muy alejados de su deber social con el pueblo. Queda al descubierto la peste de la corrupción, la peste de la falsedad y el engaño con los medios de comunicación, mismos que están y siguen estando
al servicio de los millonarios, al servicio de los poderosos de este país. En ese contexto, se han hecho notar ya los especialistas en el maquillaje de la comunicación, los que falsean, pues, personajes como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, Héctor Aguilar Camín, José Cárdenas y muchos, pero muchos otros de segundo nivel, entre los que están Broso, Alasraqui y esos que aparecen en tercer grado de Televisa y muchos más, incluyendo periódicos, incluyendo radio y también televisión. Por cierto, unos y otros aparecen mucho, pero muy dolidos, casi a nivel de endemoniados. Y por supuesto, tomando partido en contra de la Cuarta Transformación, directamente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son estos los personajes que a lo largo de los gobiernos perversos que ya hemos mencionado, se encargaron de maquillar toda información para favorecer y ayudar a que crecieran impunemente las grandes cargas de inmoralidad gubernamental y corrupción, a grados sin precedentes en nuestra historia reciente. Todos, pero todos esos personajes, respaldados por los dueños de los medios de comunicación, miembros de esa descomunal orquesta para malinformar al pueblo, han tenido como función beneficiar a sus patrones oligarcas, que no solo se sentían dueños de México, eran los dueños de México. Y claro está que gracias a su trabajo honesto de estos maquillistas, a juicio de ellos mismos, estos personajes de comunicación han amasado grandes fortunas. Todos han logrado con esa aberrante e inmoral forma de mal informar. Y son millonarios gracias a su puntual obediencia a la corrupción, a la oligarquía mexicana. Hoy, con el actual gobierno, oligarcas y comunicadores oficiales han perdido aquel río de millones de pesos que recibieron durante muchos años con aquellos gobiernos corruptos. Es la razón por la que se encuentran muy, pero muy indignados y muy molestos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y todavía, todos los contras de la 4T pretenden vender la idea de que el presidente nos ha dividido. De veras que todos quienes participaron en esa orquesta del Frente Amplio, gobernantes corruptos y personajes del periodismo que se venden al mejor postor, todos esos que actúan de manera perversa en el clan que hemos mencionado, seguramente son hijos de alguna tía porque no tienen madre. Si te gustó este contenido, danos tu like, comparte y suscríbete para llegar a más mexicanos. También es muy importante que nos dejes en tus comentarios de qué parte de México, en qué parte de Estados Unidos o del mundo nos ves.